Último minuto, CIDH rechaza liberación de Alberto Fujimori y recalca que el Perú está obligado a acatar las decisiones que adopten. La comisión reitera que conceder indultos a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos puede generar una forma grave de impunidad. El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazó la decisión del Estado peruano que ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Según el organismo, han incumplido las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado a través de la red social X, señalaron que el Estado peruano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH. Por ello, indicaron que está obligado a acatar las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el cumplimiento de sus sentencias y emitir medidas provisionales. Perú, comunicado a la prensa. CIDH rechaza decisión del Tribunal Constitucional de Perú que implementó el indulto a Alberto Fujimori. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechaza la decisión de Perú que ordenó la libertad al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena por graves violaciones a los derechos humanos. Esto en contravención de las obligaciones internacionales del Estado y en incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte IDH. El 4 de diciembre, el Tribunal Constitucional del país ordenó la liberación inmediata de Alberto Fujimori basándose en un indulto presidencial concedido en 2017 por razones humanitarias. El exmandatario venía cumpliendo una condena de 25 años desde el 2009 como autor inmediato de la masacre de 15 personas en Barrios Altos, la desaparición forzada y ejecución a 10 estudiantes de la Universidad La Cantuta, así como el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Deyer. En 2022, la Corte IDH ordenó al Estado no ejecutar la orden de libertad generada tras dicho indulto, debido a que determinó que no se cumplen las condiciones determinadas en marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. En su reciente decisión, el Tribunal Constitucional, en desacato a la Corte IDH, ordenó la libertad del expresidente en contravención a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. En resolución de 5 de diciembre de 2023, la Corte IDH requirió al Estado peruano que se abstuviera de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del 4 de diciembre de 2023. Fujimori fue liberado el 6 de diciembre. La comisión reitera que conceder indultos u otras exenciones de responsabilidad a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad puede generar una forma grave de impunidad. Por su parte, la Corte IDH ha señalado que la medida o figura jurídica que permita proteger la salud, la vida e integridad del condenado debe ser la que menos restrinja el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y debe ser aplicada en casos muy extremos por una necesidad imperante. Por otro lado, recuerda que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte IDH, por ello está obligado a acatar las decisiones que ésta adopte en el ejercicio de sus facultades para supervisar el incumplimiento de sus sentencias y de emitir medidas provisionales.
De acuerdo a las obligaciones internacionales del Estado peruano, la Corte ha emitido varias órdenes, incluida la resolución del 5 de diciembre de 2023, ordenando una abstención a implementar el indulto. La CIDH recuerda a todas las autoridades estatales su obligación de realizar un control de convencionalidad de oficio en el marco de sus respectivas competencias, teniendo en cuenta la Convención Americana y la interpretación que de la misma realiza la Corte IDH, su intérprete última. Se hace un enérgico llamado al Estado a tomar medidas efectivas para garantizar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad en respeto a su dignidad. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y defensa de los derechos humanos en la región y actúa como un órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por 7 miembros independientes que son elegidos por la Asamblea de la OEA a título personal y no representan sus países de orígenes o residencia. Este es el comunicado de prensa de la CIDH, en la cual rechaza la decisión del Tribunal Constitucional, la cual le dio el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Recordemos que el expresidente salió el pasado miércoles de prisión luego de que el Tribunal Constitucional ordenara su inmediata excarcelación, esto pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno peruano a no proceder con dicha ejecución hasta verificar si contaba con los elementos necesarios sugeridos por la instancia supranacional. Finalmente, como hemos leído, la comisión reitera que conceder indulto a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos puede generar una forma grave de impunidad. Así rechazó la Corte Interamericana el día de hoy la decisión del Estado peruano que ordenó la libertad del expresidente Alberto Fujimori. Según el organismo, han incumplido las órdenes emitidas por la Corte IDH. ¿Y ustedes qué opinan del rechazo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la libertad de Alberto Fujimori? Los leemos en los comentarios. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.